La idea es repasar un poco, muchos deben haber visto la teórica de tecnología apropiada. eh, Me gusta, esto que vamos a hacer es un pequeño resumen, y en todo caso, revéanla. Y el que no la vio, véala. Eh, la tecnología apropiada nosotros la entendemos, o sea, el tema de la tecnología, como cómo se dan los procesos tecnológicos, no en términos lineales o secuenciales, sino a partir de la complejidad que tiene, que venimos hablando todo el tiempo acerca de la arquitectura como sistema, ¿no? Y ahí uno puede hablar que hay como dos extremos que tensionan la tecnología, que es la baja y la alta tecnología. Y en ese sentido, no olvidemos, por ejemplo, esto que estamos haciendo acá mismo ahora es una tecnología, ¿no? Una tecnología de educación que a su vez tiene distintos soportes, como ahora la modalidad virtual, como una nueva tecnología para desarrollar otra tecnología, ¿no? Entonces, esta cuestión de tratar de vislumbrar en sus trabajos, no solo en el análisis, sino hacia el rediseño, cómo es el rol que cumple la tecnología en la arquitectura, en la construcción, en la materialización de las obras. Daniel dice ahí que es el desarrollo de procesos y la utilización de métodos, herramientas y maquinaria para transformar la materia de la materia a una obra de arquitectura. Y la diferencia entre baja y alta tecnología va a residir en la complejidad y la cantidad de transformaciones que recibe la materia. Cuanta menos transformaciones tiene la materia, hablamos de baja tecnología, y cuanta más cantidad de transformaciones y complejidad requiere esas transformaciones, estamos hablando de alta tecnología. Ustedes tienen ejemplos de los dos tipos, ¿no? O que se pueden asociar a los dos tipos. Van a encontrar también en la teórica la importancia de la tecnología en términos de lo político-ideológico. Daniel en un momento dice que, bueno, que el que dominaba el fuego era el que tenía el poder, o sea, el que encontró la tecnología del fuego fue el que tuvo el poder, ¿no? Estamos hablando de hace miles de años, pero que eso también tiene implicancias en el día de hoy. Y sobre todo aquello que tiene que ver con este modelo, ¿no? Del modo de construcción, que básicamente es lo que planteaba Marx en el modo de producción y que Daniel lo relabora ahora en términos del modo de construcción. ¿Qué pasa con la tecnología, los medios de trabajo, o sea, de quién son los medios de trabajo, cómo impactan el hombre? O sea, cuáles son las implicancias sociales que tiene el manejo de tecnología, de última vez, quién es el dueño de la tecnología y cómo impacta en términos de la materia en sí misma y del hábitat, ¿no? Daniel retoma a Roberto Fernández, y Roberto dice que no hay tecnologías buenas ni malas, hay tecnologías capaces de satisfacer distintas estipulaciones de las prestaciones. Y Daniel lo retraduce a la tecnología apropiada, aquella tecnología que puede dar respuesta a diferentes aspectos. A veces no con la misma intensidad, pero que tiene que ver con lo cultural, o sea, en términos de qué sociedad y qué cultura tiene esa sociedad para desarrollar algún tipo de tecnología, en términos sociales, cómo impacta en el manejo de tecnología, en términos medioambientales y en económicos. Todos esos cuatro aspectos son centrales. Después hace un repaso por distintos tipos de obra, desde las altas tecnologías a las bajas tecnologías, por distintos materiales. Perdón, me anda mal el mouse. ¿Sí? En cada una van a encontrar una explicación. Fíjense, por ejemplo, esta hecha por el mismo arquitecto, una tectónica, una estereotómica, con apenas 10 años de diferencia. Algunas que tienen que ver con una alta tecnología para conseguir espacios de gran austeridad. Entonces uno pareciera que este espacio tiene una baja tecnología y en realidad atrás de ello hay una altísima tecnología, o que está relacionado a las capacidades que tiene una sociedad dada, ¿no? Entonces, en cada ejemplo él va describiendo, digamos,
cómo es esa impronta de la tecnología en relación a las decisiones de diseño. Si, si uno se tiene que preguntar cosas acerca de la tecnología, me parece que siempre hay como estas preguntas, ¿no? Estas preguntas en realidad son como de todos los órdenes de la vida, ¿no? Hasta cuando haces, no sé, la comida, ¿no? Que Dalila tiene que ir a hacer la comida, por ejemplo. Entonces, hay un objetivo, o sea, ¿para qué? ¿Quiénes son los destinatarios? Recuerden que los destinatarios en la arquitectura es mucho más amplio que el cliente. ¿Sí? El de última tiene como distintas escalas. Hay un cliente, pero también hay una sociedad, ¿sí? Hay dueños, ¿sí? Así que hay varios destinatarios. Y acá empiezan a aparecer algunos ítems que tienen una incidencia directa en términos tecnológicos con que, por ejemplo, la pregunta ¿con qué? O sea, ¿cuáles son los medios con los que voy a producir esa obra? Si se quiere un escalón más abajo, no menos importante, pero que uno podría ahora no entrar en esas discusiones, ¿de quién es esa tecnología? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en este momento, el mundo entero está utilizando una tecnología como esta de las plataformas virtuales, y cuando uno se pregunta de quién es esa tecnología, van a encontrar que son de 4 o 5 personas nada más, y que básicamente es de un país. Entonces, ese dominio de la tecnología es sumamente importante para ver cómo se redistribuye en términos de las implicancias sociales. Por ejemplo, en el estatuto de nuestra universidad dice que se busca formar un profesional que anteponga la ética a la técnica. Y ahí me parece que es central preguntarse es de quién es la tecnología. Nosotros quizás esta pregunta no vamos a profundizar tanto. ¿Con quiénes? ¿No? O sea, ¿con qué recursos humanos, por ejemplo, la vamos a realizar? ¿Mm? ¿Cuál es la disponibilidad tecnológica que hay en un sitio para realizar esa obra? A veces en una sociedad conviven muchas tecnologías al mismo tiempo. No quiere decir que una sociedad es básicamente de compresión o otras sociedades de tracción, como muchas veces se dice, las sociedades latinas son de compresión, las sociedades anglosajonas son de tracción, ¿no? Muchas veces conviven, y sobre todo en estos momentos de alta globalización de las tecnologías. ¿Cómo? O sea, ¿cuáles son los procesos? Y esto me parece que todavía en las láminas no aparece, o sea, o aparece de forma incipiente. Yo creo que hay cosas que se pueden resolver con gráficos y hay cosas que tienen que resolverse con algún tipo de escrito, muy resumido, para explicar esos procesos, gráficos más escritos. Y el proceso, no nos referimos básicamente o solamente a que uno arranca haciendo una obra de abajo hacia arriba, del cimiento a la cubierta, como dicen los albañiles, nosotros hacemos del cimiento al techo, sino cuáles son los procesos que tiene cada uno de las variables que estamos analizando. ¿Dónde? Porque obviamente el sitio tiene una incidencia fenomenal. Cuando ustedes ven, por ejemplo, esa obra de Andrea Desplaces, que el sitio determina una tecnología porque lo tiene que hacer arriba de una montaña, y después se pregunta, ¿en qué tiempo la tengo que hacer? Porque el clima no me lo permite. ¿Y cuánto va a salir? Entonces, todas estas son preguntas que uno podría trasladarlas a sus propias obras y a sus propios rediseños. Todo el tiempo estamos lidiando con esto, ya como profesionales. Esto, por ejemplo, es algo que empezamos el otro día. Con bajísima tecnología, fíjense, un hilo, dos maderas, un martillo, clavo y una pala, por ejemplo, para hacer una ampliación de una vivienda en la zona sur de Mar del Plata. O alta tecnología, cuando la escala del edificio requiere que la incidencia de tiempo, flujos económicos, tiene una altísima incidencia acerca de la forma en que se produce el edificio. Entonces se van a sistemas industrializados, mucho más complejos, donde hay una mayor incidencia de la transformación de esos procesos. Vean las maquinarias, por ejemplo, que hay, vean las formas en que aparecen los encofrados, los sistemas estos industrializados que permiten distintos tipos de regulaciones para mejorar la eficiencia de esas obras.
Entonces, de esas preguntas yo creo que estas 4 son como centrales para pensarlas en términos tecnológicos. Ahora, ¿cómo se aplica eso a sus obras? ¿Cómo se aplica a la estructura, al cerramiento y a los acondicionamientos? Y acá yo les voy a dejar la diapo para que ustedes vean, ustedes han ido haciendo distintas aproximaciones en términos de lo que implica la tecnología en función de, por ejemplo, en este caso, los requerimientos, por ejemplo, hay menciones de los costos, de los plazos, ¿sí? Acá también hay una línea de tiempo de lo que llevó desde que se inició a pensar la obra, cómo se terminó. La incidencia del material y el uso de tecnologías para resolver esa cuestión del material. Fíjense los procesos, las maquinarias que se utilizan en los procesos de montaje, por ejemplo. Eso requiere también algún tipo de cualificación de la mano de obra. Entonces hay que ver de qué manera todo esto que está de manera incipiente, sus trabajos, los podemos profundizar para llevarlos a poder profundizar en el aspecto de la tecnología apropiada. Si uno ve, dice, la obra de piano, obviamente, ¿es apropiada en qué términos? Por ejemplo, dentro del paradigma de lo que es lo patrimonial y lo sustentable. O la obra de Aravena, cuando hay un análisis acerca de las condiciones del sitio, todo lo que implica el sismo, cuál es el desarrollo de las envolventes y de las estructuras, pero aquí todavía hay que profundizar acerca de, por ejemplo, cómo son los encofrados, ¿sí? Porque son encofrados deslizables, para que ganen en eficiencia, en tiempos, eso requieren juntas, requieren procesos de llenado diferentes, porque no es lo mismo tirar hormigón desde 3 metros de altura que en 45 centímetros de ancho, que hacer un tabique de 15 centímetros con 2 metros de altura. Entonces, hay que profundizar sobre estos aspectos. Por ejemplo, en los temas de manejo y sustentabilidad aparecen manejo de tecnologías, ¿sí? Acerca de, ya desde una primera instancia, en términos ideológicos, hay un posicionamiento ideológico del arquitecto, que después también tiene impactos en términos técnicos. El pabellón de Chile, ¿no? Con la condición esta de que fuera necesario transportar, entonces eso ya determina un tipo de tecnología, pero que no es aislada de un contexto, por ejemplo, como indican acá, de la identidad cultural de un país, por ejemplo, el desarrollo tecnológico que tiene Chile en el tema de la madera. Entonces, ¿por qué el arquitecto utiliza madera para hacer un pabellón internacional y no otro material? Entonces, hay ideológico, cultural, político, y que después requiere precisiones que van desde esa escala ideológico, político, cultural, a esta que tiene que ver con los procesos de montaje, en el funcionamiento de la estructura. Entonces hay que pensar cuáles son los límites del material también, que me permite trabajar a compresión o a la tracción, y qué cosa cuando no lo admite el material necesito de otros materiales, hasta por cómo se ensamblan las piezas, cuál viene primero y cuál viene después. Entonces hay que pensar muy bien esos puntos. O en la obra de CAM, que uno podría decir es una obra de baja tecnología. Aquí rápidamente aparecen el tema de los encofrados de chapa, que habrá que ver cómo después se apuntalan, porque obviamente la chapa no va a resistir la presión que tiene el hormigón. O, por ejemplo, esta idea de que los muros se hacen al mismo tiempo que se va levantando la estructura, esta que está por aquí al centro, ¿no? O, por ejemplo, el concepto de que dicen la obra es una caja muraria y una estructura laminar en su cubierta. Entonces ya se está hablando de dos tecnologías, de dos procesos tecnológicos, que le imprimen al material y a los modos de producción un carácter específico. Entonces, a veces no alcanza solo los dibujos, requerimos de algunas palabras y alguna síntesis, que es lo que le venimos pidiendo, que vengan que realicen, por ejemplo, al costadito de cada ítem de la estructura, del cerramiento y de los acondicionamientos, alguna pequeña síntesis en términos de la constructividad, la tecnología apropiada y la sustentabilidad. Estas obras que están aquí, todas las obras tienen una implicancia siempre en una decisión tecnológica, cualquier obra de arquitectura. La diferencia en estas obras
es seguramente en la eficiencia, la innovación y la calidad que están proponiendo los arquitectos. Y me parece que estos son tres aspectos que nosotros como profesionales tenemos que encontrar un diferencial hacia el futuro. Entonces, centrarse lo constructivo no solamente en términos de respuesta mecánica y acertada acerca de, si se quiere, la eficiencia, sino también en términos de innovación y en términos de calidad, porque para eso les van a ser contratados. Así que me parece que hay un montón de trabajo realizado, que lo que tiene que empezar a pasar ahora, ya de cara cerca a la preentrega, es como una pequeña síntesis de esa recopilación de datos. A veces se van de mambo con un tema, ¿no? Como veíamos recién en el grupo de Norma, que estaban con el detalle del encuentro. Bueno, ya está, encontraste el detalle, ahora no pierdas esa globalidad de la cosa que tenemos que analizar en general. La preentrega va a ser la semana que viene, ¿no? Sí, es el 3 de junio. Esto no quiere decir, seguramente será como una entrega en lápiz de este trabajo práctico grupal, que seguiremos reelaborando de acá a lo que quede del final de la cursada. Pero las pautas las vamos a escribir, van a estar en el campus y en las redes. Se va a cortar, así que si les parece, y si alguien tiene dudas, volvemos a entrar. Yo voy a abrirlo de nuevo y el que quiere entrar, entra. Y si no, tenemos una pequeña reunión de cátedra de 10 minutos, o charlamos Majo, porque tienen que seguir corrigiendo Majo y Augusto, ¿no? Igual yo vuelvo a abrir y ahí nos encontramos 2 minutos aquí. ¿Mm?